Hola y bienvenido al canal Conciencia, el canal de la ciencia y la ingeniería. En el video de hoy vamos a ver cómo se analiza una aleta, pero en este caso lo vamos a hacer por métodos numéricos y lo vamos a hacer en una dimensión y en estado estacionario. Bien, entonces el ejercicio que vamos a resolver es este que está acá planteado. Este mismo ejemplo lo había resuelto en otro video, pero por método analítico. La idea entonces es comparar las respuestas de los dos métodos. Lo que tenemos entonces es una barra cilíndrica que está unida o pegada a una superficie plana que se encuentra a 138 grados centígrados. A su vez, la barra está rodeada por aire que se encuentra a 20 grados centígrados y tiene un coeficiente convectivo de 10 vatios sobre metro cuadrado y Kelvin. Nos dicen que el diámetro de la barra es de 5 milímetros y que su longitud es de 40 centímetros. Y nos piden calcular estas cuatro cosas que aparecen acá. Bien, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a resolver un ejercicio por métodos numéricos es hacer una discretización espacial. Entonces aquí tenemos una vista plana de lo que es la aleta. Esta sería entonces la superficie que se encuentra a 138 grados y esta sería entonces la barra cilíndrica de 40 centímetros de longitud y de 5 milímetros de diámetro. Entonces he dividido esa barra en tres segmentos. Tres segmentos es demasiado poco, pero lo voy a hacer con pocos segmentos solamente para ilustrar cómo es que se analiza por métodos numéricos. Pero la idea es hacerlo con muchos nodos o muchos segmentos. Entonces tenemos el primer segmento acá en color amarillo, el segundo segmento en color rojo y el tercer segmento en color verde. Entonces, cuando discretizamos espacialmente la barra, ya cada segmento va a tener una longitud que llamamos delta de x. Ese delta de x se determina dividiendo la longitud total de la barra entre el número de segmentos en la cual la hemos dividido. En este caso entonces será igual a 0.4 metros, que son los mismos 40 centímetros de longitud de la barra, dividida entre tres segmentos, y eso nos queda entonces 0.133 metros por cada segmento, o 13.3 centímetros. Bueno, pero entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si observan, he trazado acá unas líneas punteadas rojas y en el punto medio de ese segmento que está delimitado por las dos líneas punteadas he puesto un nodo o un punto. Entonces miren que aquí aparece el nodo 1, aquí aparece el nodo 2 y aquí aparece el nodo 3 y por acá tenemos el nodo 0. Resulta entonces que cuando vamos a hallar la solución, lo que vamos a hacer es calcular la temperatura de cada uno de esos nodos. Obviamente el nodo 0 no hay que analizarlo puesto que ya conocemos su temperatura. El nodo 0 es el mismo de la superficie que está a 138 grados y suponemos que la aleta está perfectamente pegada a esa superficie, entonces también su temperatura va a ser de 138 grados. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular o determinar las temperaturas del nodo 1, del nodo 2 y del nodo 3, teniendo en cuenta que el nodo 1 es el punto central de este pedazo de barra que está delimitado entre las líneas punteadas rojas. Ese pedazo de segmento de tubo de barra también va a tener una longitud de 13.3 centímetros y va a tener también un diámetro de 5 milímetros. Vamos a ver entonces cómo se analiza cada uno de esos nodos, el 1, el 2 y el 3. Vamos a comenzar con el nodo 1. Entonces, eso que está aquí entre estas dos líneas rojas punteadas es lo mismo que aparece aquí, es simplemente un segmento de cilindro que tiene la misma longitud delta de x, que tiene el mismo diámetro, y para analizarlo entonces lo primero que tenemos que hacer es plantear un balance de energía, es decir, hay que determinar qué energías están interactuando en ese nodo número 1.
Bueno, entonces vamos a ver que este nodo 1 está rodeado por la izquierda con el nodo 0 y por la derecha con el nodo 2. Bien, entonces, si la superficie caliente es esta que está acá en el nodo 0, y sabiendo que el aire está a 20 grados centígrados, entonces lo que podemos esperar es que el flujo de calor vaya en dirección de izquierda a derecha, atravesando la barra. Entonces, en el balance de energía decimos lo siguiente. Por esta área que está aquí, tenemos un calor que viene desde el nodo que se encuentra a la izquierda del nodo 1. Y por el área que está acá, entonces decimos que entra un calor que viene del nodo que se encuentra a la derecha del nodo 1. Ustedes dirán, pero es que no dijimos entonces que el calor iba fluyendo de izquierda a derecha y esta flecha debería tener un sentido contrario. Eso es completamente cierto. Sin embargo, cuando hacemos el análisis por métodos numéricos, asumimos que en el balance de energía solamente le entran calores al elemento. Pero luego cuando hallemos la respuesta, todo va a tener coherencia y ahí sí se va a visualizar que el calor va de izquierda a derecha y la temperatura a lo largo de la barrita va a ir disminuyendo. Entonces, en ese sentido, el calor que viene por acá por la derecha le vamos a poner esta dirección. Bueno, y lo otro que hay que tener en cuenta es que este pedacito de barra, este segmento, está rodeado por aire. Entonces también le va a estar entrando calor por convección a través de toda su área superficial. Entonces solamente vamos a tener tres interacciones de energía que son calor que entra por la izquierda, calor que entra por la derecha y calor que entra por convección. Este primer calor que entra por la izquierda y este que entra por la derecha, ambos son calores por conducción, es decir, que esos van a ser con la ley de Fourier, y el calor por convección pues va a ser por la ley de Newton. Y esta suma la igualamos a cero. Entonces ya lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar las correspondientes fórmulas. Como les acabo de decir, los calores que entran desde la izquierda y la derecha son calores por conducción, se analizan con la ley de Fourier, y el que entra por convección se analiza con la ley de Newton. Entonces, aquí tenemos la ley de Fourier para el calor que entra por la derecha. Aquí tenemos la ley de Fourier para el calor, perdón, este es el que entra por la izquierda y este es el que entra por la derecha. Miren entonces que lo más importante es el orden en que ponemos acá las temperaturas. Voy a devolverme acá un momento. Si este calor está entrando desde la izquierda, o sea, si tiene esta dirección, pues obviamente es porque el nodo 0 está a mayor temperatura que el nodo 1. De la misma manera, si este calor que viene de la derecha viene en esta dirección, pues es porque el nodo 2 va a tener una temperatura mayor que la del nodo 1. Entonces, por eso es que acá aparecen en este orden. Primero la temperatura mayor y luego la temperatura del nodo. Y miren que acá aparece primero la temperatura del nodo 2, que se supone que es mayor que la temperatura 1 para que el flujo de calor tenga esa dirección. Bien, y luego tenemos entonces acá como tercer componente de la ecuación la ley de Newton, en donde suponemos que el aire, o sea, la temperatura del aire es mayor que la temperatura del nodo. Puede que les parezca confuso, pero al final cuando hayamos resuelto el sistema se van a dar cuenta que todo va a tener coherencia. Bueno, y no olviden que todo esto va igualado a cero. Ahora bien, como la aleta es de sección uniforme, o sea, es un cilindro recto, entonces el área por donde entra el calor en la izquierda va a ser la misma que el área por donde entra el calor a la derecha. Y esa área entonces es la de un círculo, y en este caso sería pi cuartos del diámetro al cuadrado, reemplazando valores, nos daría entonces este valor que aparece aquí. Esa va a ser el área transversal de la aleta por donde fluyen todos los calores por conducción. Mientras que el área por donde se transfiere calor por convección, pues, vamos a volver acá otro momento, ya es el área superficial
que está en contacto con el aire. Es decir, la que acabamos de hallar es la de este circulito, pero la que de convección es esta área superficial, que en este caso la calculamos como el perímetro, que sería pi por el diámetro, por la longitud de ese segmento, que sería delta de x. Reemplazando entonces, el diámetro son 5 milímetros, el delta de x es la longitud total de la aleta entre tres segmentos, y haciéndolo en calculadora entonces nos da este valor para el área. Entonces ya tenemos el área para la conducción y el área para la convección. Vamos entonces a reemplazar valores. Como la aleta es de aluminio, entonces utilizamos este valor para la conductividad térmica. Esto lo podemos sacar de cualquier tabla termodinámica. Luego eso va multiplicado por el área, pero esta es el área transversal, la que hallamos de primero. Luego entonces queda multiplicado por T sub 0 menos T sub 1 sobre el delta de X. Este primer bloque que está en color negro sería el calor que entra desde la izquierda. Luego este bloque que está acá en rojo sería el calor por conducción que entra desde la derecha, o sea, desde el nodo 2, y básicamente es lo mismo. Tenemos la misma conductividad del aluminio, la misma área transversal y el mismo, bueno, conceptualmente el mismo delta de temperaturas sobre el mismo delta de X. Y el tercer componente que está en verde corresponde a la transferencia de calor por convección. Entonces este 10 es el coeficiente convectivo, 10 vatios sobre metro cuadrado sobre grado centígrado. Esta, observen que ya es el área que calculamos antes para la convección, y este delta simplemente es la temperatura del aire menos la temperatura del nodo 1. Bueno, simplificando entonces va a quedar lo siguiente. Si multiplicamos este 237 por esta área y la dividimos entre este delta de x, nos va a dar este valor. Y eso quedará multiplicando a T sub 0 menos T sub 1. Pero recuerden que T sub 0 es la temperatura en la base de la aleta, que es la misma de la superficie plana, que son 138 grados. Haciendo lo mismo con los otros dos bloques, entonces multiplicamos este 237 por este área que está acá y lo dividimos entre este delta de x y vuelve y nos da el mismo valor. Pero en este caso, este valor ya va a estar multiplicando a la diferencia entre la temperatura del nodo 2 menos la temperatura del nodo 1. Y finalmente, entonces, simplificamos el bloque que está en verde, multiplicamos este 10, que es el coeficiente convectivo, por esta, que es el área de la convección, y quedará multiplicando a 20, que es la temperatura del aire, menos T1, que es la temperatura del nodo 1. Y este sería el resultado del 10 por el área. Y lo igualamos a 0. Bueno, como pueden ver, en los tres bloques, el bloque negro, el bloque rojo y el bloque verde, tenemos temperatura 1, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar la ley distributiva para destruir esos paréntesis. Y entonces nos quedará que es decir, lo que hice fue multipliqué este valor que está aquí por cada uno de los que está dentro del paréntesis, y así sucesivamente con los otros bloques. Entonces me va a quedar esta expresión matemática que aparece aquí. Entonces miren que este primer T1 negro corresponde a este primer bloque. Por aquí tenemos otro T1 rojo que corresponde al segundo bloque, y tenemos un T1 verde que corresponde al tercer bloque, al de la convección. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar todos los términos que tengan T1 en uno solo. Y solamente vamos a tener uno con T2. Y vamos a tener por aquí un término que es un número solo. Por aquí también tenemos otro término que es un número solo. También los vamos a agrupar. Es decir, lo que voy a hacer es organizar la ecuación. Entonces, cuando lo hacemos, vamos a ver que queda lo siguiente. En este primer paréntesis están agrupados los tres términos que tienen T1. Coincidencialmente los tres son negativos. Luego aquí está el término que contiene T2. Y en este otro paréntesis contiene o están agrupados los que son números solos. Es decir, este valor que está aquí y este que está acá. Y no olviden que todo queda igualado a 0. Entonces ya lo que hacemos es simplificar el primer paréntesis y el tercer paréntesis, y nos va a dar lo siguiente. El primer paréntesis, que tiene solamente términos con T1, se reduce a esto que está acá.
a menos 0.09072 T1. El segundo término, pues no hicimos nada con él porque quedó tal cual. Y el tercer término que aparece aquí es el resultado de los dos números que son solos. Y eso queda igualado a 0. Ahora lo último que vamos a hacer es, este número que está acá, lo vamos a llevar al otro lado de la ecuación, por lo tanto quedará con signo cambiado. Y entonces miren que esta va a ser la primera ecuación de nuestro sistema que tenemos que resolver. Esta es la ecuación para el nodo 1. Miren que queda en términos de dos variables, dos incógnitas que no conocemos. No conocemos por ahora ni cuál es la temperatura 1 ni cuál es la temperatura 2. O sea que en este momento tenemos una ecuación con dos incógnitas. No podemos resolverla. Entonces, para poder resolver ese sistema necesitamos analizar el nodo 2. El análisis es básicamente lo mismo que acabamos de hacer. Entonces ya analizamos el segundo segmento, donde el punto central ya va a ser el nodo 2. Vamos a ver entonces que el nodo 2 tiene por la izquierda al nodo 1 y tiene por la derecha al nodo 3. Entonces el nodo 1 le transfiere calor en este sentido y el nodo 3 le transfiere calor en este sentido. Y también vemos que este segundo segmento también está rodeado por aire, entonces también va a estar transfiriendo calor por convección. De manera entonces que cuando hacemos el balance de energía, nos queda que tenemos un calor que entra por la izquierda, otro calor que entra por la derecha y otro calor que entra por convección, y eso queda igual a 0. Los tres calores que están aquí son positivos porque recuerden que en el análisis por método numérico se asume que al elemento solo le entran calores. ¿Sí? Por eso es que todos quedan positivos. Bueno, nuevamente, el calor que entra por la izquierda es un calor por conducción, entonces se analiza con la ley de Fourier. El calor que entra por la derecha también es por conducción, también se analiza con la ley de Fourier. Y el tercer calor que entra, que es por convección, lo analizamos con la ley de Newton e igualamos a 0. Volvemos a reemplazar valores, la K del aluminio, el área transversal que hayamos antes. Aquí entonces ya va a ser diferente. Aquí entonces la diferencia de temperaturas es entre la del nodo que está a la izquierda, que es el 1, y la del nodo que estamos analizando, que es el 2. Y eso queda dividido entre el delta de X. Para el segundo componente, entonces tenemos lo mismo, la conductividad térmica, el área transversal de la aleta. En este caso entonces ponemos de primero la temperatura del nodo 3, que es el que está a la derecha del 2, y le restamos la temperatura del nodo que estamos analizando, que es el nodo 2. Y dividimos entre el delta de X. Y finalmente reemplazamos en el bloque de la convección, entonces volvemos a poner aquí 10 vatios sobre metro cuadrado centígrado, que es el coeficiente convectivo. Esta es el área para la convección y entonces aquí ya vamos a tener la resta de la temperatura del aire menos la temperatura del nodo 2 e igualamos a 0. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a simplificar y luego vamos a agrupar los términos correspondientes. Aquí entonces está ya, aquí lo que hice fue operaciones, 237 por esta área y sobre esto, y me quedó este valor. Lo mismo en el segundo bloque y lo mismo en el tercer bloque. Luego aquí entonces ya destruí paréntesis con la ley distributiva y miren que me queda entonces 1 por aquí, 2 por aquí, 3 términos con T2, por aquí un término con T1 y en este caso no, tenemos solamente un término independiente o un número solo. Volviendo a reorganizar, agrupando los que tienen T2, y simplificando, llegamos entonces a esta segunda ecuación, que es la ecuación para el nodo 2. Miren que esta ecuación ya queda en términos de tres variables, la temperatura 1, la temperatura 2 y la temperatura 3. Entonces, en este punto que tenemos dos ecuaciones, la del nodo 1 y la del nodo 2, pero tenemos tres incógnitas, T1, T2 y T3. O sea que todavía no podemos resolver nuestro sistema. ¿Qué nos falta? Nos falta una tercera ecuación. Y esa tercera ecuación la vamos a obtener analizando el nodo 3. Y el análisis es idéntico al que hemos hecho con los otros dos nodos. Pero hay que tener en cuenta algo. Y es que el nodo 3
o el segmento que contiene el nodo 3 solamente tiene la mitad de la longitud, ¿cierto? Entonces, a ese pedacito de segmento vemos que le está entrando un calor desde la izquierda, desde el nodo 2. Y le están entrando dos calores por convección. Este que aparece aquí y este que aparece acá. ¿Por qué? Porque recuerden que el nodo 3 es el que quedó en la punta de la aleta y la punta de la aleta también está rodeada por aire. Entonces, en este caso, cuando hacemos el balance de energía, nos va a quedar que tenemos un calor que entra por la izquierda por conducción, un calor que entra por la superficie, digamos, lateral del segmento, que es por convección, y otro término de convección, pero que entra por el lado derecho de la barrita, o de este segmento, pues, que está aquí. Y eso lo igualamos a cero. Entonces, el primer término que es por conducción lo reemplazamos por la ley de Fourier, teniendo en cuenta que este calor que viene de aquí, pues viene desde el nodo 2, por lo tanto ponemos primero la temperatura 2 y le restamos la temperatura del nodo que estoy analizando, que es el nodo 3. Y los otros dos términos, estos dos calores por convección, pues obviamente son con la ley de Newton, e igualamos a cero. Bueno, aquí entonces recordamos que para el calor que entra por la izquierda lo hace a través de esta área que está aquí, que es el área de un círculo y que es lo que nos dio aquí antes, que aquí yo simplemente vuelvo y lo pongo. El área de la convección para este que está acá es entonces a través de esta superficie. Esta superficie es la mitad de la de los dos nodos anteriores. Entonces por eso aquí la recalculé, sigue siendo el perímetro, pero ya por la mitad de la longitud, la mitad de delta de x. O sea que en teoría nos debe dar la mitad del área que habíamos calculado antes para el nodo 1 y el nodo 2. Y este calor por convección que entra por la derecha, pues entra a través de esta misma área, porque recuerden que el pedacito de cilindro también es recto. Por lo tanto, el área de la convección 2 es igual al área por la que entra el calor desde la izquierda. Bien, entonces ya lo que hacemos es lo mismo de las veces pasadas, reemplazamos los valores, el de la conductividad térmica, el del área por la cual entra el calor desde la izquierda, por la diferencia de temperaturas y por el delta de X. Y luego las dos convecciones, entonces, coeficiente convectivo. Para la primera convección utilizamos esta área y luego entonces la resta de la temperatura del aire menos la temperatura del nodo 3. Y para el calor que entra por convección por la derecha, entonces utilizamos el mismo coeficiente convectivo, pero ya vamos a utilizar esta área, que es la que aparece acá. Y nuevamente por la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del nodo 3. Bueno, resolviendo operaciones, por ejemplo, este 237 por esta área y sobre este punto 133, y haciendo lo mismo los otros dos bloques, agrupando los términos que tengan T3 y separando el que sea número solo, llegamos a esta ecuación que está acá, que sería la ecuación para el nodo 3, que quedó en términos de T2 y de T3. Entonces aquí sí, ya podemos decir que tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas que son T1, T2 y T3. Ese es un sistema 3x3 de ecuaciones lineales que se puede resolver por cualquiera de los métodos conocidos, por igualación, por sustitución, por determinantes, por regla de Cramer, por Gauss-Jordan, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo vamos a hacer de forma matricial. Entonces, recuerden que matricialmente tenemos esta primera matriz grande, que sería la matriz de coeficientes. La primera fila son los coeficientes de la ecuación 1. La segunda fila de la matriz son los coeficientes de la ecuación 2. Y la tercera fila son los coeficientes de la ecuación 3, la que acabamos de hallar. Aquí tenemos el vector de incógnitas, que serían T1, T2 y T3. Y aquí tenemos el vector de términos independientes, que simplemente son estos valores que están aquí después del igual en cada una de las tres ecuaciones. Bueno, esto se podría resolver manualmente, porque siendo un sistema de 3x3, pues no es que sea muy complicado.
Sin embargo, entonces lo voy a resolver utilizando Excel o MATLAB. Ya en otro video anterior les había explicado cómo hacer este tipo de operaciones matriciales en Excel y en MATLAB. Es bastante fácil, bastante sencillo, muy rápido. Y entonces haciéndolo en cualquiera de estas dos herramientas obtenemos esta solución, que la temperatura 1 es de 77.4 grados centígrados, la temperatura del nodo 2 es 51.3 grados y la temperatura del nodo 3 es 43.9 grados. Esa es entonces la primera respuesta al ejercicio, de la distribución de temperaturas. Cuando lo hacemos por métodos numéricos, entonces se hallan tantas temperaturas como tantos nodos hayamos planteado. Ahora vamos a calcular el calor transferido. Entonces, en este caso, el calor transferido por conducción a lo largo de la barra cilíndrica debe ser igual al calor que recibe el aire por convección desde la superficie cilíndrica de la aleta. En otras palabras, esto es un balance de energía. El calor que pasa a través de la barra luego se disipa hacia el aire, pero por convección. Pero ambos tienen que ser iguales. Entonces aquí da igual hacerlo por convección o por... Es decir, lo hacemos por conducción o lo hacemos por convección porque ambos son iguales. Entonces, si lo hacemos por convección, tendríamos lo siguiente, tendríamos que sumar todos los calores que están disipando cada uno de los segmentos o cada uno de los nodos que hemos planteado nosotros. Y como va a ser por convección, entonces sería con la ley de Newton que aparece acá. Entonces, empezando a reemplazar, nos quedaría que el calor total transferido va a ser el calor que transfiere el elemento 0, más el calor que transfiere el elemento 1, más luego el calor por convección que transfiere el elemento 2, y finalmente el calor que transfiere el elemento 3. Como todos son convecciones, entonces todos son con la ley de Newton. Miren aquí la ley de Newton para el primer calor, ley de Newton para el segundo calor, ley de Newton para el tercer calor y ley de Newton para... Acuérdese que el elemento 3 tenía dos convecciones, una superficial y otra por la derecha. Bien, entonces aquí ya todo es conocido, el coeficiente H es el mismo que utilizamos en los análisis anteriores, lo que va a cambiar son las áreas, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también hay que tener cuidado con las temperaturas que vamos a poner, es decir, para poder hallar el calor se supone que ya debemos conocer las temperaturas nodales, ¿cierto? Bueno, lo único que podemos simplificar aquí es decir que el coeficiente H sale como factor común. Las áreas no, porque recuerden que no todos los elementos nos quedaron de la misma área. Entonces, sacando el factor común H, nos quedaría todo este bloque que está aquí. Cuando reemplazamos valores, entonces, miren, aquí está el coeficiente convectivo que sale como factor común. Aquí está entonces el área para el elemento 1. Y la diferencia de temperaturas entre el aire y el elemento 1. Miren que aquí sí pongo ya el orden correcto y es la temperatura del nodo menos la temperatura del aire. ¿Qué quiere decir? Lo que yo les decía ahorita, que ya el problema tiene completa coherencia. ¿Por qué? Porque se supone que la aleta o la barra siempre va a estar más caliente que el aire. Entonces ponemos las temperaturas en este orden. Luego viene el bloque azul que corresponde al calor que transfiere el elemento 1. Entonces esta es el área del elemento 1 y estas son las temperaturas del nodo 1 y del aire. Luego lo mismo con el nodo 2. Miren que aquí está la temperatura del nodo 2 y aquí la del aire sería la misma área que tenemos acá, que fue la que calculamos al principio. Y estos últimos dos bloques, este que está en naranja y este que está en negro, son las dos convecciones del elemento 3. Recuerden, la primera es la convección superficial y la otra es la convección que entra por el nodo, perdón, por la derecha del nodo 3. Donde entonces la única diferencia es el área. Este es el área superficial del elemento 3 y esta es el área por donde entra la convección desde el lado derecho en ese elemento 3. Miren que la diferencia de temperaturas es la misma, temperatura del nodo 3 menos temperatura del aire, y aquí también es lo mismo. Bueno, entonces ya lo que queda es resolver esto en calculadora. Aquí entonces puse lo que iba dando cada uno de los bloques, el verde, el azul, el rojo, el naranja y el negro. Mírenlos acá. Y ya simplificando, miren que este metro cuadrado y este centígrado cancelaría este metro cuadrado y este centígrado, y la respuesta nos debería dar en vatios
que son las unidades del calor. Resolviendo entonces nos queda un valor de 3.4 vatios. Si por casualidad vieron el video en donde expliqué cómo se resolvía ese mismo problema con método analítico, van a ver que el valor del calor es un poco diferente. ¿Por qué? Les voy a decir por qué es diferente. Voy a volver al principio. El problema de los métodos numéricos es que cuando dividí la barra en 3 segmentos, entonces la temperatura del nodo 0, mejor dicho, este primer pedacito se supone que va a tener la misma temperatura del nodo 0. Todo este pedazo que está aquí, que es este mismo que está aquí, todo este bloquecito, va a estar a la misma temperatura que hallamos para el nodo 1. Es decir, que estamos diciendo que un pedazo de cilindro de 13.3 centímetros se encuentra a la temperatura del nodo 1. Y eso pues ya es una simplificación. Y lo mismo para para este pedazo donde está el nodo 2 y para este tercer segmento que está donde está ubicado el nodo 3. Entonces, en este caso, la diferencia en el calor transferido se debe a eso. Y el problema radica en que tomamos muy pocos segmentos, solamente 3. Entonces, la solución por método numérico va a ser igual a la solución analítica en la medida en que el número de nodos se tienda a infinito. ¿Sí? O sea, en la medida en que delta de x tienda a 0. Para que eso se cumpla, entonces deberíamos tomar, no sé, 300, 500, 1000, 2000, 10.000 nodos. Pero el problema es que recuerden que nos va a salir un sistema de ecuaciones de igual magnitud que el número de nodos. Por ejemplo, como teníamos 3 nodos, nos resultó un sistema de 3 por 3. Si dividiéramos esta barrita en 1000 nodos, pues nos saldría un sistema de 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas, que también se puede resolver utilizando computadores. Pero lo que les quiero decir es que ya, por ejemplo, esos programas como el ANSYS o como el SolidWorks o el mismo Inventor pueden hacer este tipo de análisis y ellos mismos resuelven las ecuaciones. O sea, internamente ellos lo que hacen fue lo mismo que hicimos nosotros aquí manualmente. Entonces, la gran conclusión es que siempre que vayamos a analizar un problema térmico con métodos numéricos, pues la idea es utilizar la mayor cantidad de nodos que sea posible para garantizar de que la solución analítica es lo más parecida a la solución numérica. Bueno, esto es todo lo que tenía para decirles en este video. Espero que les haya resultado de interés. También espero que les haya gustado el video. Si fue así, le pueden dar un like. Y nos estaríamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Chao.